Mi nombre es Nicole Quedalia, nosotros somos el grupo número 3 y en este caso le venimos a hablar sobre el tema número 3 y 4 del contenido número 2 del subproyecto de Derecho Procesal Civil 1. Determinación de la competencia por la materia y por el valor. Por la materia, esta se basa en la naturaleza del problema que está en discusión y cada juez está especializado en ciertos tipos de asuntos para resolverlo. Además, las leyes establecen claramente qué tipo de juez es el adecuado para resolver cada conflicto. Y a la hora de presentar una demanda, el demandante debe asegurarse que está acudiendo al juez adecuado según la materia. Por el valor, en este caso, lo que importa es la cantidad de dinero o el valor económico del asunto que está en discusión. El valor del litigio nos permite determinar qué tipo de juez tiene la capacidad para conocer el caso, si un tribunal de jerarquía menor o un tribunal de mayor jerarquía. Límite de la distribución derivados del valor. Estos vienen establecidos en el Código de Procedimiento Civil y en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por resolución número 2018-0013 vienen establecidos de la siguiente manera. Los tribunales del municipio conocen hasta 15.000 unidades tributarias y los tribunales de primera instancia conocerán hasta aquellos casos donde la demanda exceda más de 15.000 unidades tributarias. Distribución de la determinación por el valor. En este caso, el Código de Procedimiento Civil nos menciona 8 reglas para poder determinar el valor de la demanda. Primera regla, el valor de la demanda. Esta incluye el dinero que se debe, los impuestos que ya pasaron, los gastos al intentar cobrarlo y los gastos y los daños ocurridos antes de poner la demanda. Pero lo que aún no se debe, los daños futuros y los gastos del juicio en sí no cuentan en este valor. Segunda regla, causas relativas a cuotas y obligaciones. Si se reclama una parte de una deuda como un saldo, ese saldo es el que determina el valor. Pero si se reclama una parte de una deuda más grande a la que está en discusión, se considera el valor de la deuda mayor. Tercera regla, demanda con varios puntos. Si una demanda tiene varios reclamos que vienen de la misma razón, por ejemplo, daño moral y material por el mismo incidente, todos esos valores se suman, pero si vienen de razones diferentes se tratan como casos separados. Cuarta regla, causas relativas a cuotas de obligaciones entre varias personas. Si varias personas demandan juntas por un mismo asunto, se suman las cantidades que cada una de las personas reclama para determinar el valor total. Causas relativas a prestaciones de alimentos y rentas. En los alimentos, el valor se calcula sumando las cantidades reclamadas y si existe alguna duda sobre la obligación se proyecta a 2 años. Pero en el caso de las rentas, el valor se calcula sumando las anualidades reclamadas y si hay algún conflicto con el contrato se proyecta a 10 anualidades. Sexta regla, causas relativas a arrendamientos. Si el contrato tiene fecha de fin, se suman las rentas del tiempo que dura el contrato, pero si no tiene fecha de fin, se calcula 1 año de renta. Séptima regla, prestaciones en especie. Si lo que se demanda no es dinero, sino bienes o servicios, el valor se basa en el precio que tengan en el mercado en ese momento. Octava regla, el valor de la cosa demandada no consta, pero es apreciable en dinero, el demandante debe estimarlo. Cuando no se sabe exactamente el precio de lo que se demanda, pero se le puede poner un precio en dinero, el demandante debe hacer una estimación. Este valor es la clave para determinar qué tribunal tiene la autoridad para conocer el juicio. El rechazo de la estimación no es objeto de cuestiones previas. El demandado tiene el derecho a cuestionar la estimación de la demanda, la estimación del valor de la demanda que haga el demandante. Esta objeción no se maneja de cuestión previa antes del juicio, sino como una defensa de fondo al contestar la demanda. El juez evaluará esta objeción y resolverá la estimación en la sentencia definitiva. La demanda es una defensa de fondo.
El rechazo de la demanda puede considerarse como una defensa de fondo, ya que esta acción permite al demandante oponerse a las pretensiones del demandado y rechazar la estimación de la misma. En otras palabras, implica la negación de la pretensión del demandado y defiende los intereses del demandado al fondo del asunto. Las demandas no estimadas. En los procesos civiles, cuando una de las partes considera que la sentencia no es justa, puede acudir a un tribunal superior para que la verifique, siempre y cuando conste con los procesos legales para ello. Muchas gracias, lo dejo con mi compañera. Mi nombre es Edimar Rodríguez y le voy a hablar sobre la competencia territorial. Se justifica por razones geográficas o de territorios en los que se encuentran distribuidos los juzgados y tribunales superiores de cualquier país. Se refiere a esta clase de competencia únicamente que los organismos de primera instancia, puesto que los tribunales superiores intervienen solo en razón a su función. Los fundamentos. Se basa en facilitar a las partes el acceso a los tribunales más cercanos donde se encuentra la cosa, el objeto de la controversia, ya que en estos tribunales es menos oneroso evacuar pruebas sobre el asunto o dictar medidas sobre bienes de objeto de litigio. El fundamento de esta competencia es de orden privado. La regla general: es competente conocer de todas las demandas que se propongan contra una persona. El tribunal donde el lugar de la misma tenga su domicilio, a menos que el conocimiento de la causa haya sido diferido a otro tribunal. El fuero. Etimológicamente, el fuero se refería al tribunal foro y otras veces al lugar foro, donde eran juzgados determinadas personas, y de allí la clásica distinción entre fuero civil y fuero eclesiástico. Más tarde, durante la conquista española, los fueros se convirtieron en privilegios concebidos a municipios para el establecimiento o de ordenamientos. El fuero personal es el medio por el que una persona puede ser llamado a juicio atendido o a su domicilio o residencia. Es la piedra angular de la competencia territorial en el sistema procesal civil venezolano. El fuero general. Esta figura está diseñada para proteger el derecho a la defensa, evitando que la demanda sea trasladado a jurisdicciones lejanos de forma arbitraria. El fuero real. El lugar donde se puede demandar o ser demandado atendiendo únicamente a las personas que son objetos del pleito. Es aquel que determina basándose en la ubicación tribunal física de la cosa res, que es el objeto del litigio. El fuero de elección. Si en un contrato las partes firmaron una cláusula indicando una ciudad específica por resolver un conflicto. Los dejo con mi compañera. Buenas, mi nombre es Jorgeli y le voy a hablar sobre el fuero especial. Es la regla que aparta el fuero general, domicilio del demandante, para asignar el juicio a un tribunal específico por razón de materia o función. Se aplica cuando la ley considera que el asunto requiere un tratamiento distinto, ejemplo, menores o alto mando. Ahora vamos a hablar sobre el fuero concurrente. Son los que ofrecen varias soluciones al problema determinado de la competencia, es decir, cuando el conocimiento de un asunto existen varios títulos que permite el enteramiento de diversos tribunales, siendo de advertencia la concurrencia para el acto. Fuero exclusivo. Es cuando la ley de su conocimiento tribunal señala específicamente para tal fin, como sucede en los interdictos y en las cuestiones hereditarias, que tendrá el juez que ejecutar la plena jurisdicción en el lugar de la apertura de la sucesión. Ahora vienen aspectos que comprenden la competencia por territorio. 1. La regla del oro. Fuero general. Esta competencia recae primordialmente en el tribunal del domicilio del demandante para facilitar su derecho a la defensa. 2. Fuero especial. La ley desplaza la competencia
según el objeto o la relación jurídica. Forum Rei Shore, el tribunal del lugar donde esté inmueble para un derecho real. También tenemos el Forum Solución. Debe cumplirse las obligaciones o se debe celebrar un contrato en específico. Fuero de herencia es el tributo donde hay un fallecido. También tenemos dinámica de competencia. Esto significa que las partes, antes que tengan un conflicto, puedan elegir por mutuo acuerdo un contrato. También tenemos la próloga de competencia. Ocurre cuando las partes aceptan un trato entre ambos antes de llegar a un juez. También tenemos la incompetencia territorial, es el tiempo considerado que no corresponde en el caso por tensión. Fueron personas que concurrieron, representa una facultad otorgada para elegir entre dos o más tribunales. La prestación menos declarativa, también tenemos esa. Son aquellas que tienen como objeto obtener una sentencia que confirma la existencia para así tener una relación jurídica con el derecho. Muchas gracias. Mi nombre es Rosimar Mendoza y les voy a hablar sobre las pretensiones de nulidad de transmisión inmobiliaria. Son acciones judiciales mediante el cual se busca un tribunal que deje sin efecto a un acto jurídico, ya sea por donación o dación en pago. Las pretensiones hipotecarias son acciones judiciales que se derivan de un derecho real de garantía. Estas se dividen en dos: las que buscan ejecutar las garantías para cobrar una deuda y las que buscan extinguir o anular la hipoteca. Las pretensiones de servidumbre son las acciones judiciales que buscan que el tribunal declare la existencia, la extensión o extinción de un impuesto de inmueble. Y la renuncia de domicilio es una cláusula común que en contrato bancario o inmobiliario que permite que las partes no acepten las demandas en su domicilio. Gracias. Mi nombre es Saray Pérez y para continuar les voy a decir que es la ratificación de juicio. Es una figura jurídica principalmente penal que permite trasladar un proceso de su jurisdicción territorial a otro, ordenada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Se solicita ante delitos graves que generan alarma pública o cuando hay parálisis procesal o recaudaciones o inhibición garantizando la imparcialidad. Litispedencia y conexidad. La litispedencia se produce cuando hay un juicio ya iniciado y pendiente. Este está siendo conocido por otro tribunal o el mismo, con triple identidad, que sería parte, objeto y causa. Su efecto es la acumulación del segundo juicio al primero o la terminación del segundo si está idéntico. La conexión o conexidad. Existe conexidad cuando hay una relación estrecha ante dos o más juicios, aunque no sean idénticos por compartir sujeto, acciones u objeto. Se busca que un mismo juez conozca de ambos para evitar sentencias contradictorias. La modificación de competencia por conexión o conexidad es un mecanismo procesal civil que permite alterar las reglas generales de competencia, que serían territorio, materia y cuantía, para agrupar en un solo tribunal procesos distintos pero vinculados, garantizando la unidad de la decisión y evitando sentencias contradictorias.
Esta figura opera cuando causas que por separados correspondían a diferentes jueces. Viene la continencia de la causa. Ocurre cuando un juicio contiene, abarca o absorbe a otro contenido, debido a la relación de accesoriedad. Se considera una forma de litispedencia parcial, donde el juicio más amplio absorbe al menor alcance. Fundamentos. El objetivo principal es la economía procesal y la búsqueda de la seguridad jurídica, al evitar sentencias contradictorias que puedan comprometer su ejecución. La economía procesal. Es más eficiente tratar asuntos relacionados en un solo juicio que en varios. Seguridad jurídica. Evita la contrariedad de sentencia. Si dos jueces distintos deciden sobre el mismo asunto, podrían dar fallos opuestos creando un caso legal. Eso fue todo. Gracias. Buenas, mi nombre es Nelly María. Hoy le vengo a hablar sobre por identidad de personas y objeto. Litispendencia. Requiere triple identidad, persona u objeto y causa de razón. Continencia requiere identidad en los sujetos entre partes y el objeto de una que embarca o engloba de la otra. También está la identidad de títulos y objetos. La identidad de título asegura que el tribunal que recibe el caso tenga la autoridad para juzgarlo en función de las leyes aplicables. La identidad del objeto se refiere a la materia del litigio y al contenido de sus pretensiones de las partes. También está la conexión específica. Se refiere a la normativa legal que regula que el tribunal es competente para reconocer un determinado asunto en función de ubicación geográfica de las partes o del lugar donde ocurrió el hecho que dio origen al litigio. También está, en caso de litis, consorcio o conexión objetiva, en el ámbito del derecho procesal civil, son conceptos que se relacionan con la competencia judicial y la adecuada tramitación de los procesos. El litis consorcio ocurre cuando varios individuos ocupan los roles del actor y parte demandada, respectivamente en un proceso judicial. Esto puede ser relevante por varias razones, como eficacia del proceso o ahorro de recursos. También está la conexión objetiva pasiva. Se refiere a una situación en la que varias demandas tienen un vínculo común que justifica su transmisión conjunta. También está accesorialidad. Se refiere a la relación entre una obligación principal y una obligación accesoria o complementaria. También están fiadores o garantía. En términos jurídicos, es la persona que otorga una garantía, mientras que la garantía es la promesa de cumplir una obligación. Si el principal incumple, un fiador o un avalista es alguien que se compromete a responder ante un acreedor si el deudor no cumple con sus obligaciones. También está compensación. En el derecho procesal, la compensación permite exigir obligaciones entre dos partes cuando ambas son recíprocamente deudoras y creadoras hasta monto de la menor. Se utiliza para evitar desplazamientos innecesarios de dinero o bienes. También está el reconvención. Es una figura legal que le permite al demandado, al
contestar la demanda, presentar una demanda contra el actor reclamando prestaciones que pueden formar parte de la controversia. Muchas gracias, eso es todo.